Ya somos 1000 suscriptores. Mil gracias por su preferencia. Hola a todos, los saluda su compadrito el andariego. Primero que nada, les comento que este video es la continuación de 2 series de vídeos, hablemos del transporte público suburbano, y hablemos de la ruta 317. Esta última tuvo mucho que ver con el Valle de las Salinas. Bueno, volviendo al tema. Hoy les hablaré sobre el transporte público suburbano y rural de los municipios pertenecientes al Valle de las Salinas. También veremos qué más pasó con la ruta 317. En fin, compadrito, te invito a que te pongas cómodo, ve por tu caguamón bien helado y tus charrones y, ahora sí, a disfrutar de esta nueva entrega. Por si no conoces qué es el Valle de las Salinas, esta área geográfica de Nuevo León es el área que está ubicada entre las sierras de San Miguel y Minas Viejas. Además de que en esta área se encontraba mucha sal. El Valle de las Salinas comprende los municipios del Carmen, Abasolo, Hidalgo, Mina, Salinas Victoria y el norte de los municipios de Escobedo y Apodaca. Bueno, ya que conocemos a los municipios que conforman esta área, ahora hablemos de las rutas que alguna vez funcionaron. El municipio de Salinas Victoria va en crecimiento y necesita de más transporte y de mejor calidad. Años antes de la expansión de la mancha urbana, en Salinas Victoria existían pocas colonias, tales como el centro histórico y sus alrededores, La Zapata, Puertas de San Mario, Satélite Norte, y los ejidos, como Las Torres, Mamulique, San Javier y los Villarreales. En esos años donde Salinas Victoria estaba muy tranquilo y poco poblado, hubo una línea de autobuses muy famosa que daba el servicio a dicho municipio. Esta línea fue la ruta de autobuses Salinas, Monterrey. Esta línea perteneció al Grupo Cárdenas. Su taller estuvo ubicado en contraesquina de la plaza municipal del centro de Salinas Victoria. Desde ahí salían algunas rutas, entre ellas su ruta principal hacia Monterrey con 2 ramales, Satélite Norte por el campo militar y el directo por carretera Colombia. Luego estaba el ramal de Salinas hacia los pueblos de Mamulique, Milpillas y Gomas, y su ruta intramunicipal hacia las colonias Paseo, El Norte, León Flores y San Javier. Este último usaba unos microbuses sin número de ruta. Dentro de la ciudad había algunos puntos de abordaje, entre ellos, obviamente la central de autobuses de Monterrey, la terminal Estrella Blanca de Avenida Universidad y un paradero que estaba en la carretera Colombia, pasando el cruce con Boulevard Juárez, entre otros. En los autobuses Salinas se usaban primero los clásicos camiones trompudos con carrocería Capre y San Roberto, y en su interior los asientos eran acoginados. A la par de la ruta de Salinas Victoria se tenía a su hermana menor, la cual fue la ruta 87 Zapata Satélite. Esta ruta circulaba por la carretera Colombia, entraba a la colonia Zapata y llegaba a su base en Satélite Norte. Esta tenía los camiones más viejos de la compañía. La ruta 87 tenía un competidor muy fuerte, el cual fue la ruta 317 Zapata. En el video anterior ya habíamos conocido este ramal que solo llegaba hasta Zapata y al de San Mario. Este ramal era de los favoritos de la ruta 317 porque en Huertas de San Mario solo este entraba, y era su minita de oro. Muchos de los que ahí vivían eran empleados de Cimepro y esta ruta los dejaba enfrente de ahí. En los años del 2000 se empezaba el cambio de todo el transporte público de Monterrey. Y esto también afectaría a los camiones suburbanos. La ruta Salinas empezaba a adquirir sus primeras unidades panorámicas Volvo Masa modelo 2000. Luego llegaban los camiones Torino Marco Polo 2003. Tiempo más adelante se quitan los camiones trompudos y se compran camiones Torino Marco Polo 2006 e Internacional Magno 2006 para su servicio hacia Monterrey. Mientras tanto, para su ramal a Mamulique,
Se reciclaban los camiones trompudos y torinos viejitos que se iban desocupando. La ruta 87 también empezaba su renovación hasta principios de 2007, adquiriendo una flota de camiones Internacional Magno 2006. Por su parte, la ruta 317 empezaba también su renovación de unidades, adquiriendo minibuses Torino 2006 para sus ramales de San Mario y Zapata y algunos microbuses Internacional. Las rutas de Salinas Victoria se renovaban poco a poco, pero años después vendrían cambios muy significativos para ellas. Pasando el año 2012 se anuncian nuevos fraccionamientos en algunas zonas de Salinas Victoria que se ubican por la carretera al campo militar. Antes solo teníamos como colonia suburbana Paseo del Norte y León Flores, pero ahora tendremos a los sectores de Valle del Norte, Bosques de los Nogales, y el área de Pilares. Esta última sería la más grande del municipio. También se construye la colonia Paseos de San Isidro, esta está sobre la carretera El Carmen y solo se llegaba con la ruta Minas Salinas Victoria. Ante la llegada de la gente a habitar esos nuevos fraccionamientos, se pondría una nueva ruta de autobús, la cual era Salinas, Monterrey, Sectores. Este era un derivado de su clásica ruta al campo militar, pero entraba a Valle del Norte hacia el sector montaña, Bosques de los Nogales y Satélite. Esta ruta se vería muy rebasada y tendría muchas quejas de frecuencias malas. Por su parte, la ruta 87 se largaría hacia la nueva colonia Pilares, la cual se encuentra al final de Satélite Norte. Esta enorme colonia provocaría que la ruta 87 se viera rebasada poco a poco. Por su parte, la ruta 317 Zapata también entraría a competir con la ruta 87 al territorio de Pilares. Cabe destacar que el ramal Sectores de los autobuses Salinas no entraba a este sector, pero se mandaría un ramal intramunicipal desde el centro del municipio hacia esta colonia. Este llegó a usar camiones trompudos para su operación. Durante un tiempo se las vieron duras los de autobuses Salinas y la ruta 87, pero sí pudieron con el paquete por un rato, incluso renovando las unidades de la ruta 87 en 2012. Se adquirió un lote de camiones International Eurocar, y en 2015 llegaban algunos Sigma. Por su parte llegarán de apoyo algunas unidades de la ruta Mina a dar servicio a la ruta de Salinas a mediados de 2014. Esto debido a la demanda alta de usuarios. En la colonia Valle del Norte, se da permiso a la ruta 318 de poner un ramal en esta colonia. Esto para aliviar un poco al ramal Sectores de la ruta Salinas. Durante 2015 llegaron a poder con el paquete, pero al año siguiente empezaba la debacle para esta compañía de transporte suburbano. Poco a poco la compañía se vería rebasada. También se desatendía sus ramales hacia los poblados de Salinas Victoria, lo mismo pasaba con la ruta 87 en la mitad de 2016. Estas compañías empezaban su agonía. La ruta 87 recibía una revisión a principios de junio, esto a consecuencia de diversas denuncias de mal servicio y, al no aprobar las condiciones que pedía la agencia del transporte, la ruta quedaría sin servicio y se implementaría el servicio de apoyo para esta ruta. Entre las compañías que integraban este servicio estaban, Grupo Martínez García, Transregio, Transportes Escorrey, Rutas Periféricas de Escobedo, Grupo Enlaces y Grupo Lascano. Tuvieron que entrar muchas compañías debido a que la demanda de esa enorme área era mucha. En ese año 2016 se definiría una solución definitiva. Como ustedes ya saben, a mediados del 2016 entraba en vigor un plan para dar permiso a diferentes compañías de transporte público para operar en diferentes colonias del territorio. Esto sería de gran apoyo para la gente de Salinas Victoria. Entre las rutas que entrarían al municipio estaban la Ruta 1, la 318 y la 317. Sobre la Ruta 318 se daban de alta los sectores Bosques, Los Nogales y Pilares, esto para dar apoyo al antiguo ramal Sectores, ya que este ya tenía el ramal de Valle del Norte desde hace 2 años. Y sobre la Ruta 1, con este consorcio se dio permiso a Grupo Lazcano de operar en algunas colonias de El Carmen, Escobedo y Salinas Victoria. Esto ya lo vimos en la primera entrega sobre Grupo Lazcano, la cual te recomiendo que veas al terminar este video. Está muy interesante, papu. Bueno, volviendo al tema. Grupo Lazcano empezaría la operación de la nueva Ruta 1 Pilares a inicios de agosto de ese año. El servicio de apoyo que duró 2 meses quedaría finalizado y se moverían muchas unidades de distintas rutas de Grupo Lazcano para dar servicio a esta enorme área. El recorrido de esta ruta era el mismo que la extinta 87.
Poco después se pondría un ramal corto hasta la caseta de San Nicolás, pero se quitaría poco después. Esta ruta tiene diferentes unidades para su operación, entre ellas los Torino G6 del 2008 y 2009 extras metros, Torinos, O, H y algunos Torino G7. En 2021 se recibió un lote de unidades nuevas Torino M de 2021. Por su parte la ruta 317 tuvo cierta demanda en esta colonia para desfogar a la ruta 1 Pilares, pero su competencia la llevaría a su agonía. Durante el 2016 y 2017 se le pusieron unidades internacional a Ecosigma y Dina Liner. Lamentablemente tuvo poca aceptación conforme la ruta 1 Pilares crecía y terminaría por morirse por allá a finales de 2017. Las unidades nuevas se mandaban poco a poco a otros ramales donde la ruta tenía buena demanda. Es muy curioso el motivo por el que se murió la ruta 317 Pilares, es que esta tenía el mismo recorrido que la ruta 1 hasta San Nicolás. La ruta 318 también opera en el sector, solo que, el gran acierto de esta ruta es el conectar la colonia con el campo militar. Por cierto, los ramales de la ruta 318 operan con sistema Metrobús. Volviendo a los autobuses Salinas, estos quedarían muertos a mediados del 2016 y sus rutas quedaban a manos del grupo de permisionarios de la ruta 317, los cuales ya tenían presencia en el municipio con sus ramales San Mario y Zapata, recién extendido a Pilares. En junio de ese año se daba por iniciada la operación de la ruta 47, la cual comprendía los ramales Salinas por campo militar, Salinas directo por Colombia, Salinas a Hidalgo y Mamulique. En ese mismo tiempo se daba por iniciada la ruta 317 Ciénega de Flores, Hidalgo. Esta fue buena opción para conectar a Salinas Victoria con Ciénega de Flores. Lamentablemente este ramal fue poco atendido y se le daría muerte a los pocos meses. Por su parte la ruta 47 tenía buena demanda, solo que ya no llegaba al centro de Monterrey. Esta solo llegaba al retorno que está frente a Ichibi-Anáhuac. Cabe destacar que esta ruta operaba el sistema Metrobús hacia la estación Tapia. Esta ruta estuvo operando por un largo rato, hasta que en 2019 llegaría una ruta que hasta hoy se quedaría en el territorio de Salinas Victoria. En febrero 2019 entraría en operaciones la ruta 685 Salinas Victoria. Esta nace tras comprar los ramales de Salinas por campo militar, Salinas por Colombia y Salinas a Mamulique. En un principio el ramal del campo militar llegaba hasta Céntrica, pero a los pocos meses la recortarían hasta el retorno frente a Ichibi-Anáhuac. Por su parte, del lado de Salinas, se alargaban el recorrido de los dos ramales hasta las colonias Paseo de San Isidro y Ejido Las Torres, poniendo aquí su base. En febrero 2019 se crea el ramal Bosques Los Nogales, adquiriendo la concesión que antes tenía la ruta 318 en esa área. Este también llegaba a Céntrica, pero quedaría recortado hasta el retorno de la colonia Anáhuac. En marzo 2019 la ruta entraba en polémica, ya que, repentinamente subía su tarifa a 15 pesos, pero regresaría a 12 y en marzo 2021 una unidad de esta ruta sufriría un choque con un tráiler, dejando a varias personas fallecidas. Por su parte los permisionarios de la ruta 317 terminarían a finales de 2020 su ruta 47 Salinas Victoria, Hidalgo y hasta hoy ya no hay ruta que supla ese recorrido. Esta ruta llegó a dar servicio hasta San Nicolás en algunas raras veces en 2019. Hoy en día el territorio de Salinas Victoria está repartido de esta manera. El centro de Salinas, Bosques Los Nogales y Mamulique son para la ruta 685, el área de Pilares es para la ruta 1 Pilares, la cual se va por la carretera a Colombia, y para la ruta 318 Pilares que se va por el campo militar, mientras que Valle del Norte lo trae la ruta 318, quien está recibiendo apoyo por parte de la ruta express del Instituto de Movilidad en septiembre de este 2022. Esto es porque la ruta 318 no se daba abasto al recorrer todos los sectores de esta área, la cual está creciendo mucho. En otra ocasión les hablaré de la ruta 318, ya que ha sufrido muchos cambios a partir de su expansión a Salinas Victoria. La antigua ruta Salinas se quedó en nuestro recuerdo y su antiguo taller se convirtió en un restaurante elegante cercano a la plaza principal del municipio. Por cierto, no quise mencionar a Huertas de San Mario, ya que es parte de la siguiente sección. La carretera a Monclova conecta a la ciudad de Monterrey con los municipios de Escobedo, El Carmen, Abasolo, Hidalgo y Mina. Hace muchos años operaba la línea de autobuses Mina, la cual era prima de la ruta Salinas y también perteneció a Estrella Blanca y Grupo Cárdenas. Esta también tenía puntos de abordajes, en la central de autobuses, en la oficina de Estrella Blanca de Avenida Universidad, en la carretera a Colombia casi llegando a Los Cabacitos y en su taller, el cual se ubicaba frente a la plaza principal de Hidalgo.
La ruta Mina operaba con varios ramales, los cuales eran el Mina Monterrey por pueblos, Mina Monterrey Directo, Espinazo Monterrey, Hidalgo Directo Monterrey e Hidalgo Salinas Victoria. El primero entraba a los municipios de Abasolo y El Carmen, el segundo se iba directo a Monterrey, el tercero funcionaba ciertos días, en especial cuando había festividades en aquel pueblo apartado llegando casi a Coahuila, y el último pasaba por Abasolo, El Carmen y llegaba a la terminal de la ruta Salinas. Esta ruta también tendría renovaciones de unidades, cambiando sus unidades trompudas por camiones Volvo Mazda 2000 y en 2003 tendrían camiones Dorino Marco Polo. Mientras los autobuses de Mina eran blancos, los de Hidalgo eran unos autobuses Dina color gris. Estos autobuses antes eran de transporte foráneo, estos se llamaban Águila y eran unidades muy viejas. En 2009 se renovaban con unidades Internacional Aico Sigma. En 2012 la ruta tendría cambios en su operación, ahora los ramales que iban a Mina serían recortados hasta Hidalgo y tendrían transbordo gratuito con el que salía a Mina desde la estación de Hidalgo. Este transbordo aplicaba también para la ruta de Salinas Victoria. Para este entonces se terminaría de dar servicio con los viejos autobuses Águila Dorado. Aquí hacemos una pausa respecto a los autobuses Mina. El municipio del Carmen empezaría su crecimiento desde 2009. Primero con la construcción de la colonia Buenavista, allá por el rumbo del Libramiento y al norte de Escobedo, pero por el momento no tocaremos esta área. Luego les hablaré del área suburbana de Buenavista y Alianza Real. Volviendo al tema, 5 años después, en 2014 empezaba a construirse la primera etapa del sector Villas del Arco y no había alguna ruta que diera servicio. En ese entonces la ruta 317 hace una modificación del sector San Mario, alargándolo hacia la primera etapa de la colonia. Es curioso que esta nueva colonia es parte del municipio del Carmen y la ruta San Mario de servicio esta área de Salinas Victoria. Poco tiempo después se construía la primera etapa de la colonia Jaral y se empezaría a pedir más transporte. En ese tiempo la ruta Mina hacía entrada a este sector, ya que todavía estaba pequeño. A los pocos meses se decide regresar el ramal San Mario a como estaba y se crea la ruta 317 Jaral, Villas del Arco. En un principio la ruta podía dar bien su servicio, pero este quedaría rebasado al habitarse todas las casas de esas primeras etapas. Esta nueva ruta entraba por el camino frente a la planta de Internacional y salía por la carretera a Monclova. En 2015 el sector Jaral, Villas se partía en dos, ahora tendrían un ramal directo a Villas de Jaral y Villas del Arco y otro solo para Jaral. Bueno, después de que vimos cómo se creaban los dos nuevos ramales de la ruta 317, ahora volvamos a hablar de la ruta Mina. En 2016, año del consorcio, llegarían todas las unidades que antes fueron de su prima, la ruta 87 después de su larga agonía. En este tiempo la ruta entraba en crisis, aún así pudo hacer su última renovación de unidades, adquiriendo camiones Torino G7 modelo 2017. En marzo de 2017 la empresa pudo crear a la ruta 52, la cual fue un ramal que salía del taller de Hidalgo, entraba a Abasolo, entrando y saliendo por Mariano Jiménez y llegando directo a Escobedo y San Nicolás hasta el campus de la universidad, retornando por Pedro de Alba. Para su servicio se tomaban algunos camiones Torino G7 de la ruta Mina. A finales de año, después de una larga agonía, se da fin a la ruta Mina y se quedaría abandonado el taller del centro de Hidalgo. La concesión quedaría en manos de la Unión de Permisionarios de la ruta 317, bajo el nuevo nombre de ruta 53. En ese año la ruta tendría también a cargo algunos de los Torino G7 que eran de Estrella Blanca. Otros camiones Torino G7 que fueron de esa ruta se enviarían a Tulancingo, Hidalgo para operar el servicio económico de conexión en aquella ciudad. Curiosamente portaban el letrero lateral de Mina. Al morir la ruta Mina, también se eliminaba el servicio que daban al poblado de Espinazo, ese quedaría cubierto por autobuses Frontera, de Estrella Blanca. Estos en su servicio a Monclova hacían una salida a ese poblado en ciertos días y horas de la semana.
Hablando de la ruta 317, a mediados del año 2016 se le permitió a la ruta 317 el crear otras rutas en el territorio de los municipios de El Carmen e Hidalgo. Ya habíamos visto que ese año entraba en vigor la nueva ruta 1 El Carmen. Por su parte, la ruta 317 también entraría a El Carmen, creando un circuito intramunicipal que recorría la periferia del área centro del municipio. Este circuito tenía transfer con la ruta 317 Ciénega, Hidalgo. Este ramal duraría muy poco, ya que la ruta 1 El Carmen ya abarcaba casi toda esta zona y la colonia Rincón del Carmen. Otro circuito de la ruta 317 estaría en Hidalgo, saliendo de la plaza municipal hacia algunas colonias del municipio. Este tendría transfer con la ruta 317 Mina, San Nicolás. Aquí se tendría desaprovechado este circuito, dejándolo morir al poco tiempo, ya que las áreas que abarcaba estaban muy cerca de la plaza municipal y de la carretera y la gente prefería caminar en lugar de esperar el camión, ya que era algo tardado en pasar. Este circuito tal vez hubiera jalado muy bien si se hubiera enviado hacia Potrero Chico, ya que esa área está muy lejos del centro si te fueras caminando. Volviendo con la ruta 53. Esta daba el servicio directo de la antigua ruta Mina. El recorrido ahora quedaba así: el camión saldría de la nueva base frente a la plaza de Hidalgo hacia el centro de Mina, luego regresaba a Hidalgo a hacer una breve parada, entraba a Abasolo y salía poco más adelante, como la ruta 52 lo hacía, dejando de circular por el centro del Carmen, ya que esta área era cubierta por la ruta 1 El Carmen y la ruta 47 Salinas Victoria, Hidalgo. En ese entonces ya se había eliminado la ruta 52, pero se quedaría el servicio para la gente de Abasolo. En ese entonces los camiones Torino G7 se regresaban a Estrella Blanca, mientras que la ruta compraría un lote de unidades nuevas Tina Liner para el servicio de la ruta 53 Mina, San Nicolás y para otro ramal de esta misma ruta. En agosto de 2017 se da a conocer el ramal Jaral, central de autobuses, el cual hacía el mismo recorrido de la ruta 317 Jaral para salir a San Nicolás, luego llegaría a la avenida Colón, Villagrán y regresaba por Arteaga. Esta ruta nueva se crearía para desfogar un poco la ruta 317 Jaral. Desgraciadamente la ruta no le prestaba mucha atención y prefería enviar más unidades a las rutas 317 Jaral y Villas, haciendo que la ruta muriera a mediados de 2018. Por su parte, la ruta 53 en septiembre de 2018, dejaba de entrar a Abasolo y, a causa de esto, la ruta 1 creaba su transfer de El Carmen a Abasolo. Este transfer se moriría al año siguiente y se dejaría desamparada por un buen rato a la gente de Abasolo. En 2019 la ruta dejaría de usar la ruta 53, volviendo a ruta 317 y solo le quedaba el servicio directo de Mina a San Nicolás. Los problemas económicos de la ruta empezarían a raíz de la pandemia a mediados de 2020 y a finales de ese año, las rutas 47 Hidalgo, Salinas Victoria y 317 Mina, San Nicolás dejarían de dar servicio, enviando sus unidades a las rutas 317 Jaral y Villas El Arco. Empezaba 2021 y la gente de Mina, Hidalgo y Abasolo estaban sin ruta para poder moverse y sus únicas opciones eran caminar hacia la carretera para tomar algún autobús de frontera o tomar taxi pirata. Desde hace tiempo que murió la ruta Mina, los taxis piratas empezarían a dar servicio por la carretera 53 y hacia El Carmen y su presencia se haría más notoria desde 2020. Sus rutas son desde la entrada de Jaral hacia Hidalgo, de Hidalgo a Mina y de Hidalgo a El Carmen y Salinas Victoria. Mientras eso pasaba en la carretera, en el Jaral y en Villas del Arco, la ruta 317 empezaría con problemas.
su servicio se vería rebasado ante la alza de la demanda en esas colonias. A finales de 2020, el Instituto de Movilidad mandaría 2 rutas express para apoyar a estos 2 ramales de Jaral y Villas del Arco. En enero de 2021 se daba de alta un circuito express que salía del centro de Abasolo hacia la entrada a El Jaral, frente a la planta de International, para que la gente pudiera tomar algún camión de las rutas express de Jaral o Villas del Arco. Volviendo al tema de la ruta 317, esta solo contaba ya con sus ramales San Mario, Esperanza, Jaral, Villas del Arco y otro ramal, del cual les hablaré mientras hago una pausa en el tema de la carretera 53. En 2010 nacía en Escobedo la colonia Privadas del Sauce, la cual estaba al norte del municipio, cruzando el río Pesquería. Esta está ubicada casi pegada a las encinas y Miravista. Esta colonia duró 5 años sin tener alguna ruta, hasta que en 2015, la primera ruta en llegar sería la ruta 317 Privadas del Sauce, la cual salía hacia la carretera a Colombia. Al principio su servicio era bueno, pero luego sería rezagado y los vecinos de esa área pedían apoyo a otras rutas. En otros videos ya les hablé de esta colonia. Lobo Genius puso el sector 2 de la ruta 226 en 2016, luego, la ruta 209 puso una camionetita transfer que salía directo a Miravista, pero luego la terminaba pegando al transfer de Encinas. Estos 2 circuitos antes llegaban al cruce de la avenida Paseo de la Amistad y Boulevard Juárez, pero se unirían en una sola ruta, llegando a la colonia Hacienda de Escobedo para hacer el transbordo. Por desgracia se quitaban las rutas al poco tiempo. En 2019 se moría el transfer de la ruta 209 y el sector 2 de la ruta 226 ya andaba en las últimas, luego en enero 2020 entraba un transfer de la ruta 356 hacia Raúl Salinas, pero no servía para nada, solo era una unidad que tardaba más de una hora en pasar. En ese entonces quedaba todavía la ruta 317, la cual su servicio era bien pinchurriento y con unidades en mal estado. En junio 2021, el Instituto de Movilidad enviaba a jalar un par de camionetitas express para su nueva ruta Privadas del Sauce, Encinas, Sendero. Dicha ruta tiene buena demanda y a veces se ven llenas sus camionetitas. El servicio de la ruta 317 fue muy rezagado, enviando sus mejores unidades a Jaral y Villas. Lo mismo pasaba con San Mario y Esperanza. Ahora que tocamos a las colonias Jaral y Villas, estas siempre fueron las consentidas de la ruta 317. Gracias a que la demanda crecía y no entraba otra compañía a dar servicio, la ruta 317 ponía muchas unidades conforme se le morían todos sus ramales. Primero enviaba las unidades de los extintos ramales de la caseta de Flores Magón, luego enviaba las unidades que fueron de las rutas 47, 53 y 317 Mina a dar servicio y, al final, le quitaría unidades a sus ramales San Mario, Esperanza y Privadas, dejando solo entre 1 y 3 en cada ramal. Esta área de Jaral, Jaral y Villas del Arco continúa creciendo a lo bruto y se sigue aumentando la demanda. Poco a poco la ruta 317 se vería rebasada. En 2020 ya se tenían a las 2 rutas express que daban el servicio de apoyo a la ruta 317 y, en mayo de este 2022 llegaban más unidades nuevas, ahora de los camiones Ancay del servicio Nuevo León, ya que la demanda aumenta. En esas mismas fechas se da muerte a la ruta 317 Villas del Arco, quedando solo la ruta 317 Jaral funcionando en esa área. Y sobre la ruta 317 Privadas del Sauce, esta moriría en junio de este mismo año. En su lugar entraría otra ruta express a cubrir ese recorrido con una sola unidad. Ya retomando el tema de las rutas express, en septiembre del 2021 se enviaban las rutas express Hidalgo, Sendero y Mina, Hidalgo, después de 9 meses de estar sin ruta en Mina e Hidalgo. En Abasolo ya tenían a su ruta express desde inicios de ese año, la cual conectaba con las rutas express de Jaral y Villas. Hoy en día la ruta express domina el corredor de la carretera 53. A pesar de esto, ya no hay ruta que pueda igualar a la antigua ruta Mina-Monterrey.
Y sobre la ruta 317, tuvo bastante oportunidad para ser un grupo muy grande con muchas rutas que sacaron para los corredores de Salinas Victoria y la carretera 53, pero gracias a su mala administración y a sus duras competencias, esta quedó muy reducida a solo tener 3 ramales, hoy solo quedan el Jaral, San Mario y Esperanza. Probablemente pronto irá a morir esta ruta, ya que su servicio hoy en día es malísimo y sus unidades están bien traqueteadas. Y bueno Patus, hasta aquí vemos hasta dónde ha llegado la ruta 317 y cómo está cambiando el transporte público en el área del Valle de las Salinas. Por cierto, se tenía programada una ruta express nueva para el área de la carretera 53. Se tenía pensado poner en marcha el 6 de diciembre la nueva ruta express Mina, Sendero, la cual jalaría junto a un ramal Transfer Hidalgo, Abasolo, El Carmen. Esta ruta quedaría en veremos, debido al problema actual de la línea 2 del metro, ya que se necesitan unidades para el servicio de apoyo Sendero, General Anaya. Y bueno, nenes. Ya conocimos al transporte del Valle de las Salinas. Espero hayas disfrutado de este video. Si te gustó el video, regálame un pulgar arriba y comparte el video con tus compis. Escribe en la caja de comentarios tu opinión. Esta para mí es muy importante. Si no te gustó el video, como quiera gracias por verlo. Ahora también puedes apoyar esta obra enviando un super chat en los estrenos o un super gracias. Tu apoyo me motiva a hacer más vídeos nuevos e interesantes como este. Sígueme en Facebook para ver notas frescas sobre el transporte. Me puedes mandar mensaje privado con tus dudas, comentarios, felicitaciones y quejas. Así, ese nomás trae una puerta. Se despide tu compirri el andariego, hasta la vista, Patus.